todos, sean bienvenidos a su espacio Psicologiando, programa que se transmite a través del 35.1 de televisión abierta y canal 35 del sistema de cable local y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Valeria Arceo y me siento muy feliz de compartir con ustedes este momento. Les recuerdo que este espacio televisivo es una coproducción entre el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y la UJAT. Y como primer miércoles de cada mes, dedicamos este programa para transmitir a la sociedad tabasqueña temas de suma relevancia relacionados con la salud mental. Y bueno, este día lo vamos a dedicar con mucho énfasis a la prevención de la violencia contra la mujer, porque el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patricia y Minerva y María Teresa Mirabal, que eran activistas políticas dominicanas, fueron desafortunadamente privadas de su vida por órdenes de un dictador llamado Rafael Leónidas Trujillo. Y esta fecha se estableció con el objetivo de visibilizar y erradicar la violencia del género en todo el mundo. Y es por ello que esta emisión hablaremos desde una perspectiva de prevención con especialistas en el tema. Y bueno, para ir iniciando, le doy la bienvenida a la psicóloga Astrid Mora, que ella es especialista en el ámbito clínico y gerontológico y también ha colaborado en instituciones académicas, centros de desarrollo humano y en consulta privada, aplicando psicoterapia breve y protocolos de atención en crisis. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer venir a compartir un poco en este espacio. Sí, ya tenía tiempo que no te teníamos ya tenía. Y bueno, asimismo agradezco a la presencia de la maestra Gloriela Alejandro, que ella es maestra en psicoterapia humanista, es docente universitaria y conferencista, y a lo largo de su trayectoria ha colaborado en programas de desarrollo social y prevención, brindando apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad y asesoramiento a adolescentes. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, un placer. Y pues bueno, también nos acompaña el maestro Julio César Acosta, que él es maestro en psicoterapia Gestalt y brinda consulta privada y atención psicoterapéutica individual y de pareja. Y asimismo trabaja con hombres que ejercen violencia y promueve formas de relacionarse libres de violencia a través de grupos en terapia individual. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación, un honor de estar aquí contigo, Vale. Muchas gracias. Súper, pues bueno, bienvenidos a los tres y pues bueno, vamos a comenzar a platicar de este relevante tema. Cuéntenme, para iniciar, ¿qué entendemos por violencia hacia la mujer? Bueno, yo creo que la violencia hacia la mujer es cualquier acto que vaya en contra o también un acto de omisión de cualquier situación que ponga en riesgo la cuestión mental, la cuestión física, la cuestión económica o cualquier situación que vaya en contra de las mujeres, ¿no? Y de su desarrollo personal, profesional, educativo o de desarrollo humano. Para mí eso es la violencia en contra de las mujeres. Okay. Y ahora, desde su experiencia profesional, actualmente, ¿cómo han visto que se manifiestan más comúnmente estos actos de violencia? Bueno, creo que habría dos formas como de medirlo, ¿no? Si lo vamos a nivel social, tenemos por ahí las estadísticas del INEGI. De acuerdo al último censo de 2021, pues la violencia psicológica tuvo gran relevancia, ¿no? Ubicándola en primer lugar. De ahí la violencia sexual y después la violencia física, en comparación a estadísticas del 2016, ¿no? Entonces, eso ubicándolo de manera como estadística, ¿no? Sin embargo, también lo podemos ver a nivel de terapia individual o a nivel social, pues vemos que, si bien es cierto, muchas veces los hombres han dejado de ejercer violencia física por considerarla o promoverla como un delito punible, la realidad es que pareciera que las formas están siendo más sutiles, ¿no? Y desde ahí la violencia psicológica se vuelve como algo más viable y más difícil de demostrar
o incluso de confrontar, ¿no? Y lo otro que vemos a diario, y esto posiblemente debido a esta gran labor que hacen las compañeras feministas al invitar a no quedarse calladas, es el tema del abuso, la violencia sexual, ¿no? Que por hoy la vemos como más en cuanto a denuncias, ¿no? Que va en crecimiento. No podríamos decir que esto no sucedía antes, ¿no? Sin embargo, hoy creo que más bien es un tema de que las mujeres se están atreviendo a denunciar y al final del día también eso habla mucho de la labor de las compañeras feministas. Entonces, desde ahí podríamos decir que justo, ¿no? Y en la terapia individual, pues vemos esto como parte, ¿no? El tema de la violencia psicológica como un tema que trae incluso a las parejas, incluso a las mujeres a atención individual. Okay. ¿Y hay grupos que pueden ser más vulnerables que otros? Precisamente ahorita cualquier edad es, pero algo que se está buscando visualizar es a la violencia hacia las mujeres adultas mayores, que es un grupo muy vulnerable, y ahorita que ha venido el auge de que la gerontología, de todo más de los adultos mayores, también hemos dado cuenta que hay un espacio. ¿Por qué? Porque ya no solamente es la violencia hacia el propio de género, sino le combinamos edadismo, que es esta parte de disminorizar a la persona por la edad, haciendo que ya tenemos dos vertientes, no solamente mujer, sino ahora adulta mayor, y a veces, como comentaba el compañero, no solamente la parte psicológica, sino que aquí ya entran más factores como la familia, como la sociedad, como las costumbres también, que han venido siendo algo que se transmite y trasciende a una violencia diferente. Claro, la violencia en cualquier edad es mala, es prevenir lo que tiene que prevenir, pero se está dando un auge ahorita en adultos mayores, porque en consultas, tanto clínicas como en la consulta médica, se da a entender de que han llegado adultos mayores por caídas, por raspones, por todo. Yo no diría, son cuestiones de la edad, y luego investigando más a fondo médicos, tanto médicos como psicólogos, damos a entender de que no, de que a veces en los hogares estos tratos se disfrazan más fácilmente a través de la parte del cuidado, y creo que es algo que ahorita se está retomando bastante con las mujeres adultas mayores. ¿Por qué? Porque a veces ahorita de mujeres ya tenemos profesiones, tenemos más cosas, pero a veces nuestros adultos mayores en casa, amas de casa, personas que no terminaron de estudiar, y muy pocas a un recurso económico o a una educación o a un conocimiento externo, ya sea por el esposo o los hijos, que solamente son las que las atienden. Yo creo que también dentro de este grupo vulnerable están las mujeres que dependen, que son dependientes económicas y que no tienen un trabajo y que sus ingresos son dependientes de su esposo, ¿no? Sus gastos o las cosas que pudieran hacer con este ingreso. Creo que son personas tendientes. También creo que las mujeres que están en medios rurales, así que va a depender del contexto, ciertamente, pero son como los grupos más vulnerados en esta situación, porque pues ahí se puede ejercer violencia económica, como decía el maestro, velada, ¿no? O sea, así como que, bueno, yo te doy, pero tú haces a cambio esto, aquello, te encargas de las labores, se te duplican las actividades, etcétera. O muchas veces también cabe el hecho de decir, aunque tenga una profesión, no la ejerce, y se hace como este trato, ¿no? Interno de, bueno, no ejerces, no tienes, yo te doy lo que necesitas o lo que requieres, y pues quédate aquí, ¿no? Pero pues finalmente así como que pues te quedas privada de del ejercicio de tu profesión, y también pues con mucha dependencia económica de quien está proveyendo, ¿no? Claro. Y creo que justo, ¿no? Creo que algo que nos permitiría como ir también visibilizando esta parte de la violencia es tener una mirada más interseccional. Pues a través de eso podríamos colocar estas identidades sociales que también existen y que hacen dentro de los mismos grupos, generan mucho mayor vulnerabilidad. Es decir, como bien decían los compañeros, al final del día, la edad, además de la edad, la etnia, ¿no? Además de esto, el estatus económico, el nivel académico, todo eso son aristas o eslabones de una cadena que oprime con más fuerza, ¿no? Y es más difícil romper. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad o cuando intentamos revisarla, es también poder tener en cuenta que esto lo hace más complejo, incluso para las soluciones, ¿no? Y apostar por complejizar la situación es también revisar las diferentes vulnerabilidades, ¿no? Desde donde cada mujer vive, porque no es lo mismo ser mujer en el área urbana que en el área rural. Claro. Y aunque viven violencia,
no se vive igual. Totalmente. Y ahora, esta parte del trabajo con hombres, que es a lo que usted se dedica, maestro, ¿por qué es importante hacer ese trabajo, esa labor? Híjole, para mí, de entre las cosas primeras es porque esto nos permite atender no a quien sufre la violencia, sino a quien ejerce, ¿no? Es decir, atender el problema desde quien, ¿no? Promueve y perpetúa, ¿va? Ese es por un lado. Dos, que si lo vemos, al final al trabajar con un hombre, lo primero que obtenemos es la posibilidad de que ese hombre pueda primero detener su violencia, ¿no? Y a partir de tenerla, pues reducir los índices de violencia, ¿no? Porque si bien es cierto el trabajo con las mujeres está, y es muy bueno, este hombre que sale de una relación, a donde quiera que vaya, va a seguir ejerciendo violencia o teniendo esta práctica de violencia si esto no lo trabaja. Lo segundo es que el segundo beneficio o que podemos decir que es por lo que es importante trabajar es también la posibilidad de tenerlo como un aliado. Porque este hombre cuando empieza a cuestionar sus propios mandatos, cuando empieza a cuestionar la masculinidad, la violencia masculina y también se vuelve un hombre que puede promover la igualdad y la equidad, ¿no? Otro de las formas que también al final del día los hombres somos agentes que influyen en otros hombres, ¿no? Y el hecho de tener esta oportunidad de trabajarnos a nosotros mismos también permite ser esa persona que dentro de la comunidad puede influenciar a otros jóvenes o a otros hombres más jóvenes, ¿no? Otro de los beneficios también, o de las cosas que también son importantes, porque precisamente al momento de trabajarnos como hombres, pues también pensemos la oportunidad de romper con el mandato de la masculinidad, ¿no? Cuestionar el machismo, romper con el patriarcado y precisamente que los hombres dejemos de coludirnos, que eso para mí es como lo más importante, ¿no? Entonces, claro, es como abordar el problema desde la raíz. raíz, ¿sí? Porque, obviamente lo demás es sumamente importante, pero eso, pues, es más efectivo, vamos a llamarlo, ¿no? A la larga. Sí, ok. Ahora, hay ciertos tipos de conductas, comentarios que actualmente tenemos hasta ya normalizados. ¿Cuáles son esos y cómo pueden contribuir a esta parte de la violencia? Yo creo que uno de los que más se escucha es porque así es él, ¿no? O es porque es hombre. Yo creo que esta cuestión del rol es como muy determinante y las creencias que se tienen también con respecto al manejo emocional que debería tener un hombre con respecto al que debería tener una mujer, ¿no? De los hombres no lloran o los hombres son los que mandan o los que pueden tener el control o el poder o el deber. Eso hace que esta tendencia sea mayúscula, ¿no? Y que se vaya pues viviendo de esta manera, como que decimos, bueno, es que es hombre, por eso es que es así. Si no te dice o si te dice algo es por su condición de ser hombre, ¿no? O por su género, o porque así fue creado. Y no va a cambiar porque justamente es así. O no te dice las cosas porque pues no aprendió, pero tampoco ya va a aprender ni va a cambiar o va a modificar esta estructura. No tiene por qué hacerlo porque pues él es hombre, ¿no? Tú podrías cambiar, tú como mujer sí podrías cambiar, sí podrías modificar ciertas conductas o hacer otro tipo de cosas, pero él no, él ya está como, digamos, como formado, como establecido, que ya se nace y entonces de ahí ya no puedes hacer ninguna modificación. Al contrario, creo que justamente estas creencias o estos términos ayudan como a arraigar o a normalizar esta situación, ¿no? Y también hay personas o redes como que apoyan esta tendencia. Ahora, tomando eso, ¿cómo podemos fomentar esta parte de ejercer una masculinidad sana y respetuosa en los hombres, vaya? Bueno, creo que al principio no sé si exista como tal una masculinidad sana, porque bueno, parecería que se tratara el asunto de cambiar de ser hombres malos a hombres buenos o de masculinidades malas a masculinidades buenas.
y no sé si eso atente contra lo mismo que se busca romper, que es estereotipar y hegemonizar, ¿no? Entonces ahora se trata de ser así, ¿no? Creo que más bien la apuesta sería por empezar a cuestionar, ¿no? Primero que nada, pues sí, justo los propios mandatos, pero también nuestros propios ejercicios de abuso de poder y nuestros propios ejercicios de violencia, ¿no? Y eso sería como lo primero, aprender a permitirnos cuestionarnos y permitirnos también cuestionar el sistema, porque esto no se trata solamente de lo que los hombres hacemos en lo individual, sino cómo el sistema y la estructura está puesto para que esto pues se replique, ¿no? Se siga promoviendo y al final pues sea difícil romperlo. Entonces creo que desde ahí lo primero sería permitirnos cuestionarnos y lo segundo, no coludirnos. Ok. Pues no cabe duda que hablar de este tema, pues bueno, ayuda sobre todo a propiciar su prevención. Y bueno, les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram como Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Por favor, no se aparte de la transmisión en vivo de Psicologiando y regresamos después de una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros en Psicologiando, programa que se transmite a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y canal 35 del Sistema de Cable Local y Facebook Live UJAT. Seguimos en nuestro programa que lleva por nombre Prevención de la Violencia hacia la Mujer con nuestros invitados del día de hoy. Y pues bueno, cuéntenme, ¿qué factores son los que contribuyen a la invisibilización y a la falta de atención a la violencia contra las mujeres adulto mayor? Aquí entramos entonces a factores, volvemos a repetir, la edad, creo que uno de los más la tradicionalidad, que es algo que a veces nos cuesta hablar un poquito sobre cómo nuestras tradiciones también evocan a que siga manteniendo ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertas ideas, ciertas formas de tanto de yo mujer actuar a como hombre debe también. Y es algo que a veces en los hogares estábamos hablando con grupos de adultos mayores, aunque ellas se creen el semillero, también a veces no ellas hablan, confrontan la idea de que nosotros también repetimos o ellas mismas son las que guardan estas tradiciones y las transmiten sin ponerse a pensar o a cuestionarse, como bien comentaba el compañero, si hacen bien o hacen mal o cómo afectan directo o indirectamente a esas nietas, esas hermanas y todo. Algo que también pasa mucho es que no solamente partimos de la edad, sino también de que hay muchas cuestiones que ya vamos, ¿cómo explicarlo? Nosotros mismos añorándolo a la edad, es decir, ya como que tenemos el estereotipo del adulto mayor, de ya a cierta edad va a pasar esto, cambios físicos, cambios hormonales, cambios de actitud, cambio de pelito, cambio de todo. Entonces hacemos la idea o le hacemos el personaje del adulto mayor que debe de ser y ya cuando lo vemos, ahora sí, en realidad hay cuestiones que creo que se nos olvida a todos de que todo vamos para allá. Entonces al momento de hacernos este personaje no comprendemos todas las necesidades, todavía las cuestiones. Hay muchas cosas que luego al adulto mayor se le cierran por la edad, tristemente. Partimos mucho de lo que es el edadismo y en esto recapitulamos muchas conductas. Hablaban luego mucho de que le cerramos las puertas tal vez a aquella mujer que todavía quiere seguir estudiando, que todavía quiere volver a hacer algo que tal vez pausó. También la idea de la culpa de que, bueno, yo tuve a mis hijos, yo los quise, pero yo también pausé muchas situaciones, quise tener estas opciones como madre, quise tener estas opciones como mujer y es mi momento. También hablaban algo muy poco ahorita que se está hablando, es disfrutar tu viudez. Luego, ¿cuánto pasa mucho el estereotipo de que si un hombre enviudece, ¿cuándo se va a volver a casar? Si una mujer enviudece, ¿por qué se tendría que volver a casar? Entonces vamos viendo todos esos estereotipos que todavía sigue siendo parte de nuestra cultura y que hacen que esto pues sea más negado o se vea menos, sino se vea más como conductas en vez como alertas de riesgo para la violencia en la mujer adulta mayor. Claro. Y ahora que lo mencionas, ¿cuáles son esos tipos de violencia a los que son más propensas? Y volvemos como tal, partimos de la parte económica, de la parte psicológica, de la parte física y de la parte
de familiaridad, que este nuevo es cuestiones de que si bien ustedes, todos acá tenemos, creo, un adulto en casa o un abuelito, partimos de que normalmente no hay esa independencia económica muy rara vez de una persona, de una adulta mayor mujer, si es que su esposo no le dejó la pensión, si es que los hijos no la apoyan económicamente. ¿Y qué pasa? La familia hace este refugio, pero hacer este refugio también hace que ella misma no sea independiente, sea dependiente a ellos. Entonces ahí también es un factor que atribuye tanto a la economía, a la emocional, a la física, y tenemos adultos mayores que dependen un poquito más de sus nietos, de sus hijos, para continuar con lo que viene siendo lo que le queda de vida. Y en su experiencia, ¿por qué consideran que suele invisibilizarse este tipo de violencia? Bueno, pues para mí creo que insisto, hablábamos de las cuestiones de género, y parte de estos estereotipos hacen que se normalicen muchas prácticas que no deberían ser, ¿no? Ahorita la maestra Astrid mencionaba algo muy importante, ¿no? Como en esta cuestión de las atribuciones de los roles, incluso hablamos por la edad. Bueno, pues se acaba la etapa productiva, y al acabarse la etapa productiva pasa ¿no?, a la parte más inactiva, por así decirlo, y dependiente, ¿no? A partir de esto, bueno, justo, ¿no?, esto más los mandatos sociales, ¿no? Y el hecho que al final del día, a nivel cultural, no haya una visibilización de derechos, ¿no? Al no promover la visibilización de derechos, de espacios para que donde las personas adultas mayores puedan también no solamente ir practicar alguna actividad, sino también del no saber dónde poder denunciar el hecho de algún delito que se esté cometiendo contra ellos, ya sea por acción o por omisión, que es mucho de lo que los adultos mayores también viven, ¿no? Esta omisión de cuidados, ¿no? O incluso, hablaba la maestra, sino la parte económica, ¿no? Muchos hijos o nietos que de pronto toman el dinero de los ancianos, ya sea de sus pensiones, de los adultos mayores, y las gastan y sin reportar, sin tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen al final del día es invisibilizar o incluso minimizar la violencia como algo que sucede en casa, ¿no? Y como algo que solamente queda en familia. Es el secreto vedado, ¿no? Desde su perspectiva, usted mencionaba hace rato el saber a dónde acudir y qué hacer, ¿no? ¿Qué papel juegan las instituciones en todo este tema? Bueno, pues creo que la parte más importante es el tema de las políticas públicas. El hecho de que existan y que se promuevan políticas públicas que atiendan realmente al adulto mayor, en este caso a las mujeres adultas mayores, pues precisamente, no solamente el hecho de que haya instituciones, porque tal vez existen, pero si estas no se visibilizan, no se promueven, ¿cómo esta persona va a acercarse? Lo otro, ¿cómo pueden acercarse a esos servicios, a esos derechos o ejercer sus propios derechos si de por pronto no se difunden, ¿no? Entonces creo que desde ahí las instituciones tenemos una gran labor, el hecho de difundir, acercarnos, ¿no?, a través de políticas públicas precisamente orientadas más al adulto mayor. Claro. Gloriela. Yo pienso que la parte, mientras comentaba el maestro, es la parte de la protocolización, es decir, a ver, si yo soy una persona que cuida, pero los demás no, mis demás hermanos o los demás familiares o la demás red de apoyo no está cuidando y veo yo que sí estoy cuidando, que se ejerce violencia contra un adulto mayor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién denuncio? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el proceso? ¿A qué institución? Porque igual y sí existen las instituciones, pero ciertamente como que no se da a conocer este protocolo, y creo que la difusión de decir paso número 1 debes de hacer esto, paso número 2, paso número 3, el teléfono es esto, ¿no? Como que no hay esta visibilidad, pero no solamente hablo de la parte de los adultos, de las mujeres adultos mayores, sino hablo en general de toda la violencia ejercida en las mujeres en las instituciones, en las empresas, en otros ámbitos, ¿no? Entonces, como que digo, bueno, lo normalizo tanto que entonces digo, bueno, esto debe ser normal porque yo no veo que nadie más denuncie, entonces yo pues tampoco denuncio, me quedo así.
pero es como que no se le ha dado justamente el seguimiento o la protocolización, o a lo mejor sí existe, pero no está difundido de manera correcta o bajo los canales que se necesita hacer ahora, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que hay que fortalecer. Claro. Y sobre todo también la empatía de quienes están Claro. del otro lado. Claro, yo creo que ahí hay también una cuestión específicamente con los adultos mayores, mientras comentaba Astrid, recordaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, si ya un adulto mayor no me es funcional, entonces empiezo a relegarlo, ¿no? Lo empiezo a dejar más solo, lo empiezo a dejar en la esquina, comienza, en vez de ser mi madre, ahora se convierte ya como en mi hijo, pero como un hijo al que regaño, un hijo al que le grito, un hijo al que humillo y así. Entonces, pues también esa me parece que es una parte muy fuerte de violencia que como que no se ve o como que está normalizado, ¿no? Sí estoy cuidando a mi mamá, pero ahora es como mi hija y entonces como es mi hija yo la someto, la regaño o la reeduco. Y a mí me parece esa una forma de violencia que está muy velada también. Eso me parece. Ok. Ahora, ¿y qué consideran que desde casa podemos hacer para como ir tratando esa parte y ir también humanizándonos desde nosotros mismos? Okay, partiendo nada más ahorita del adulto mayor, puede ser lo mismo de que a veces se nos va la conciencia de que todos somos personas ahorita jóvenes, pero al final del día, si todo sale bien, nos permite llegar a una edad más grande. ¿Cómo nos gustaría, así como yo trato a mi mamá, como yo trato a ese adulto, como yo veo, es como me van a tratar a mí? O sea, me gusta ese trato, hacer ese espacio de reflexión propio para que saber cuál va a ser el trato. Y algo que rescataba mucho los compañeros, esta parte de la empatía, no solamente del adulto mayor, sino en general que tenemos hacia todas las personas vulnerables. En este caso, pues, examinando al adulto, ¿qué pasa? Entonces, esta parte de la empatía, de también recordar que en algún momento yo sigo siendo la parte de la dignidad. Yo soy una persona digna a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y como tal, tengo que llevar ese seguimiento siendo mujer, siendo niña, siendo adulta mayor, y también enseñarnos creo que a los jóvenes luego nos falta que la visualización que tenemos de un adulto a veces tristemente es un mueble viejo. Nadie quiere ser un mueble viejo en casa, pero tenemos para trabajar este aspecto, esta idealización que tenemos, y estos estereotipos están muy marcados que hacen ¿qué pasa? Suman más a esta magnitud de la violencia y haciéndola que se vuelva más una regla que una cuestión que no debería estar, que una cuestión que necesitamos ahorita como profesionales, tanto familias, hijos, profesionales en la salud, tenemos que manejar, porque ya cada vez va siendo una situación más de salud pública que una cuestión. Ya. Y ahora, ¿desde qué momento o edad consideran ustedes que es propicio empezar a hablar de esta parte, de la violencia hacia la mujer? O sea, de que sería como un acto preventivo. ¿Desde qué momento ustedes consideran que sería lo adecuado? Híjole, creo que pues esto es como una forma para mí en términos prácticos sería una forma de relacionarnos. Va a la par que vas enseñándole al niño o a la niña a relacionarse, ¿no? Que conforme va creciendo se van agregando normas, ¿no? O formas de. Entonces a un niño desde que lo puedes acompañar para que pueda aprender a diferenciar y también a respetar las diferencias, ya estamos avanzando muchísimo. Si a un niño o una niña lo empiezas a formar y lo apoyas a comprender que los cuerpos no se critican, ¿no? Que no se habla de los cuerpos, que los enseñas a diferenciar entre lo que es un estereotipo y que aprenda a cuestionarlos, desde ahí estamos ya también acercando. Si tú consideras, hablando del tema del respeto, ¿no? Y la igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad y la equidad dentro de un proceso, entonces también con eso estamos formando, ¿no? De pronto pensamos que prevenir es el acto de fomentar anuncios, no a la violencia y denuncia. No, estamos hablando de una cuestión formativa, que es desde los primeros años, ¿no? Así como decimos, ya tenemos una historia programada para ese hijo, esa hija, es también, bueno, yo quiero educar o quiero crear a un hijo o una hija que pueda vivir en igualdad, en equidad,
respetando la diferencia, ¿no? Entonces desde ahí también podemos hacer mucho como padres, como madres, dentro de las mismas instituciones, desde la familia, como escuela, desde la misma religión. O sea, desde ahí entra un proceso de socialización que lo permea todo. Sí, Gloria. Yo incluso creo que es previo, ¿no? Tal vez si dejáramos de decir que el azul es para el niño y el rosa para niñas y de normalizar esto y comenzar también a decir, a ver, a quitarle como el género a los juegos y a los juguetes, también eso me parece importante. No veo de repente muchos niños todavía diciendo, no, ese juego no es para ti, este juego es solamente de niños, ¿no? O vete tú con ellas, cuando hay niñas que, no sé, les interesa construir, les interesa a lo mejor hacer juegos que normalmente no están considerados para ellas, y los niños ya en edades muy pequeñas pueden hacer esta división y decir, no, tú vete para allá donde están ellas, porque este juego de niños, o las niñas también decir, vete para otro lado, porque pues aquí no se permiten niños, no solamente niñas. Entonces yo creo que es igual así, a partir desde el nacimiento como una forma que va pegada al desarrollo humano, ¿no? Desde su nacimiento y todas sus etapas en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y demás, ¿no? Y en la edad adulta ya mayor. Y la realidad aquí es que todo es mediante la observación. Claro, por supuesto. Sí, o sea, Claro. es desde ese punto donde se inicia viendo cómo se trata mamá, cómo trata papá, mamá y viceversa, Claro. porque pues aquí el punto no es no violencia hacia la mujer, es no violencia. Sí, y obviamente se enfoca este mes hacia esta temática pues por todo lo que llevamos, pero pues sí, justo esto es lo que necesitamos ir viendo, ¿no? Ok, ahora, como tal, ¿qué es lo que en este caso podríamos hacer con los adultos mayores para pues que ellos pudieran alzar la voz o poder tener un poco más de visualización en esta parte? Como primera instancia, algo que bien comentaban es la persona que cuida hoy en día, fomentar el autocuidado y fomentar la calidez de la persona en su vida. Es decir, si yo le recuerdo a la persona que yo estoy cuidando, al abuelo que yo tengo en casa, que no porque esté viejito o por lo que escucha allá afuera, deja de ser persona, le damos ese empoderamiento, es empoderarlos y recordar que todavía son personas útiles, que todavía tienen esta dignidad, y también que personas que estamos en casa, recordar que para ahí vamos, y fomentar esta cultura del respeto en cualquier edad, que es algo que luego se nos olvida, que es esa cultura de respetar cada situación, cada etapa, cada momento, y cuestionar también estas situaciones de qué patrones han estado repitiendo que son dañinos. Tal vez ahorita para mí no son dañinos, pero pues para allá voy, todo sale bien, para allá voy, para allá me voy a tener que cuestionar en algún momento. Y las leyes. Ok, pues bueno, muchas gracias psicólogos por toda esta información que nos están compartiendo. Volvemos con esta interesante charla después de una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros en Psicologeando, y continuamos con esta temática que nos está cultivando de muchísima información valiosa. Y pues bueno, para continuar, ¿de qué manera se manifiestan las distintas formas, hablando ya en la parte laboral, porque pues es lo que se trata de indagar, hacia las mujeres, y por qué a veces no se reconoce como violencia? Son formas tan sutiles que tal vez no nos damos cuenta, así como que un silbido o licenciada, qué guapa amaneció usted hoy, le queda muy bien esa ropa, le queda muy bien ese vestido, o qué te parece si salimos a cenar y después hablamos de tu ascenso o de la promoción que tenemos, ¿no? O te invito a un café, o qué haces fuera del área de trabajo. Todo ese tipo de cosas que nos parecen muy normales o muy comunes en un contexto laboral pueden ser una forma de violencia, o lo son para muchas mujeres cuando se sienten agredidas u ofendidas, o cuando no logran parar este tipo de situaciones porque temen perder el trabajo, ¿no? O que se les
digamos que se les denigre por esta situación. ¿Por qué parece normal? Bueno, yo creo que justamente porque otras personas dentro de nuestro contexto nos pueden decir, ay, déjalo, así ha sido siempre, ay, déjalo, así en esta empresa así es, los chavos son así, déjalos, no pasa nada. O cuando yo digo, ¿por qué nadie denuncia? Si nadie denuncia, entonces pudiera ser normal dentro de esta institución donde yo estoy, pudiera ser normal o válido que esto esté sucediendo, ¿no? No vaya yo a hacer un alboroto por nada. Entonces, cuando yo misma me voy convenciendo de este tipo de cosas, se va normalizando cada vez más este ejercicio de violencia dentro del contexto laboral. Y son formas, pues, como dije, muy sutiles. Claro. Sí, justo, yo dentro de estas cosas que permiten, insisto, tiene que ver con el tema de estas creencias machistas, ¿no? Estos espacios, ¿no? Y el espacio laboral, la creencia es que ha sido un espacio de hombres. Hablando de las labores fuera, ¿no? Del espacio doméstico, ¿no? O del hogar. Y dentro de esto la cultura pues permite, ¿no? Pues normaliza, ¿no? Lo que mencionaba la compañera, tanto el acoso como estos sexismos, ¿no? Entonces de pronto incluso las mismas labores, ¿no? O sea, si hay ciertas labores que son destinadas para las mujeres, o incluso dentro de la misma empresa, ¿no? Una forma de vestir, ¿no? Que al final del día objetiviza los cuerpos, ¿no? Desde el tema de, bueno, la secretaria aquí tiene que venir con cierta forma de vestir, ¿no? O sea, las mujeres aquí se visten diferente a como se visten los hombres, ¿no? En una práctica cotidiana, ¿no? Incluso dentro de la misma empresa. O sea, tenemos a recepcionistas, ¿no? Y no tenemos a hombres que ejerciendo esa profesión, ¿no? En esta parte el tema es mucho incluso de los mismos roles que dentro de la práctica laboral se llevan a cabo. Muchas cosas de estas no las cuestionamos, ¿no? Muchas de estas cosas las normalizamos, las invisibilizamos precisamente dentro de lo cotidiano. Entonces, parte también de esto permite justo que se siga promoviendo y vedando la violencia. Imagínate, dentro de, no sé, ya casi estamos al 50% en las instituciones, ya va el equilibrio ahí donde hay hombres y mujeres, pero pese a eso sigue existiendo esta parte de decir, bueno, a ver, pero ¿y los puestos directivos quiénes los están ocupando, no? Generalmente lo ocupan hombres, o hasta hace algún tiempo todavía habían inclusive vacantes que te decían género masculino o género femenino, para un puesto que bien pudieran ocupar ambos géneros. Yo entiendo que algunos pues sí requieran de a lo mejor ciertas características específicas, pero hay otros como auxiliares contables, auxiliares administrativos, secretarios, capturistas, etcétera, donde se puede para ambos géneros. Entonces de repente, no, necesito un capturista que sea de género masculino porque va a trabajar con puros hombres dentro del almacén. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería la problemática de que una mujer capturista pudiera ocupar o ejercer ese puesto sin que sea violentada por un compañero, ¿no? Hombre? Entonces, ahí entra también esta parte estructural. Otra parte sería que los líderes, los puestos de liderazgo generalmente van siendo tendencia para los hombres. Y cuando una mujer los ocupa, entonces se hace como esta rencilla de decir, ay no, pero ella ¿por qué me va a estar mandando, no? Se hacen como grupos dentro de las organizaciones donde se le ponen barreras a la persona. Es que me dijo esto o es que me dijo aquello. O si no, empiezan a decir, bueno, a mí me gusta, y lo he escuchado de mujeres también, que eso es lamentable, pero lo tengo que decir, de mujeres donde dicen, yo prefiero trabajar con hombres, porque trabajar con mujeres son muy chismosas, hacen mucha bulla de todo y de todo se están quejando, o las voy a tener faltantes cada mes, ¿no? Y eso como que no. Eso a mí me parece una de las cosas más graves que he escuchado, incluso de mujeres para con otras mujeres, que también de eso hay que hablar, ¿no? La violencia no generalmente la ejercen hombres, o eso es lo que creemos, pero pues para mí también hay mujeres que ejercen violencia en contra de las mujeres. Y dentro de una organización laboral es una tendencia bastante fuerte que se encuentra ahí, ¿no?
Claro, esto que acabas de decir es bien importante, Sí. ¿no? El hecho de no estigmatizar de que solamente los hombres ejercen violencia hacia la mujer, ¿no? Sino que desafortunadamente a veces también se trata un poco de jerarquías que llega hacia este punto, ¿no? Ok, ahora, ¿cuál es el impacto psicológico que podrían tener las mujeres en trabajar en entornos donde prevalecen este tipo de prácticas machistas, microagresiones o acoso? Y cómo esto podría afectar su desarrollo, tanto profesional como personal. Bueno, mira, yo me he topado con muchas mujeres que de repente entran en episodios ansiosos, estos de no quiero ir a trabajar, ¿no? No tengo ganas porque ya me voy a topar con mi jefe, o es que mi jefe es así, o es que el encargado de tal área, o cuando paso por tal departamento me empiezan a decir tales o cuales cosas. Genera tensión, genera estrés laboral, puede llegar a generar ansiedad y ya, depresión, ansiedad también. Pero yo creo que datos más fuertes están en el hecho de la productividad dentro de la organización. Yo empiezo a bajar mi ritmo de trabajo y eso hace que entonces se me tache de irresponsable o que ya no estoy cumpliendo o no estoy llegando a las metas, pero no se está atendiendo dentro de la propia organización este factor que está justamente haciendo mella en lo que está pasándome con respecto a mi productividad y la forma de acoso que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, dentro de las organizaciones, nuestros propios compañeros pueden generar ese tipo de cosas. ¿Qué hago yo? Pues entonces ya no me postulo a ningún puesto, o me quedo callada, o digo que no puedo ir a ciertas reuniones por no verle, por no contactar con tal compañero, o por evitar que tales compañeros se acerquen de más a mí, o que hablen acerca de mi cuerpo o de mis habilidades, pero con respecto al hecho de que soy mujer, ¿no? Hay muchas cosas dentro de una organización que pueden llegar a pegar a esto, ¿no? Y yo puedo parar, inclusive puedo frenar mi carrera laboral justamente por estar dentro de una organización donde hay pues un malentendido con respecto o desigualdad con estas cuestiones de género, ¿no? Eso puede suceder. Claro. ¿Habría alguna manera en la que se pudiera trabajar esta parte en la parte laboral? Claro que hay. Por ejemplo, yo creo que una parte importante es la capacitación en igualdad de género. Eso sería que las empresas retomen o puedan retomar de estas dos leyes que hay, de la NOM 035, que habla acerca de factores psicosociales de riesgo dentro del trabajo, y la NOM 037, ¿no?, que habla del teletrabajo, que también es hay un apartado que habla del hostigamiento por medios electrónicos y así. Yo creo que si las empresas tan solo conocieran, me tocó ir a una organización donde daba yo temas acerca de esta parte psicosocial, y les preguntaba a los participantes si conocían de la norma y me decían que no, y yo decía, pero ¿cómo? No es posible, está desde 2018, ¿no? Entonces, su implementación o su vigencia. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? No conocían las implicaciones y tampoco las formas estas de hostigamiento. Para ellos es normal que alguien les diga, ¿qué pasó, chaparrita? ¿Cómo estás? Qué bonita te ves el día de hoy. Eso es muy común o muy normal. Entonces yo pregunto, ¿te gusta? ¿Te hace sentir cómoda? Bueno, pues a veces no, pero pues está tan normalizado que ya lo dejan pasar así. Entonces creo que esa sería una de las formas como responsabilidad de las empresas, tener políticas claras con respecto a la cuestión de género, hacer capacitaciones con respecto a eso y apegarse a lo que estas normas impulsan, ¿no?, desde la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Okay. Astrid, psicólogo Julio. Bueno, creo que colaborando con esta parte, algo que luego pasa mucho en la parte institucional, muy pocas veces, bueno, suele ser también, ¿qué pasa? En cuestiones de que a veces es como iniciaciones o esas costumbres que luego se tienen en las partes de que, ok, a mí me tocó ser la nueva en este momento, y no solamente es llevar el desayuno a todos los compañeros, sino también que vamos formando a la persona que se adapte a estas conductas. O sea, también vaya ella, tal vez era una persona que sí tenía la capacidad
de cuestionarse, pero también de cómo es tanto el ambiente que a veces no se tiene como esta parte o estos recursos o estas maneras de cómo apoyar a esa persona o generar este diálogo o esta intervención. ¿Qué pasa? La persona, como bien comentaba la compañera Gloria, no solo tiene esto, sino también tiene cambios y empieza a adaptar ciertas conductas y peor tantito, empieza también a repetirlas, a tal vez a la otra persona que llega a esta institución, también en su vida. Y es como esta cuestión es de que estamos viendo, en vez de que haya una reeducación, volvemos pasos atrás en esto y vemos una afectación tanto en su desarrollo y ahora tal vez ya esta mujer capaz, linda, que todo acá, empieza a tener como ciertas tropiezos hasta en ella misma por lo mismo que se viene dando del ambiente, esta parte de no controlar lo que viene siendo el ambiente. Okay. Ahora, como psicólogos, ¿a dónde entra nuestra labor en toda esta parte de prevención, tanto en la parte laboral, en la parte cotidiana, en la parte de los adultos mayores? ¿Dónde entra nuestro papel ahí? Fíjate, yo creo que el fortalecimiento del deterioro que se da por estas situaciones, específicamente a nivel laboral, impacta en tu autoestima. Entonces yo creo que el fortalecimiento o la conciencia de que esto te está llegando a afectar a ti como persona, tomar esa conciencia creo que sería uno de los primeros pasos, ¿no? Observarte, observar cuál es tu pensamiento, tu creencia al respecto de estas situaciones que te están ocurriendo y buscar ayuda. Yo me he topado con personas que han llegado a consulta porque están en estrés dentro de su trabajo, porque no toleran el clima laboral que hay ahí, y cuando se revisa más a profundidad tiene que ver justamente con estas expresiones de violencia hacia la mujer. Entonces, hacer conciencia de eso, hacer como una revisión. Yo creo que sería el primer paso que yo diría, primero con nosotras mismas, hacer una revisión. Y como psicólogos, bueno, desde el área laboral sería una cuestión de invitar a las empresas o promover o insinuar a las empresas que hagan este tipo de trabajos o de intervenciones dentro de sus instituciones, ¿no? Y en el nivel ya terapéutico, trabajar con el fortalecimiento de la autoestima de la persona, ¿no? De su valía también. Para mí algo importantísimo creo que sería el adquirir y promover perspectiva de género. Entonces, dentro de la labor del psicólogo o psicóloga en cualquier ambiente, en el educativo, en el laboral, ¿no? O sea, de donde estás, incluir la perspectiva de género como herramienta que te permita analizar y a partir de ahí revisar todas las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, también va a permitir que tu intervención sea distinta, que puedas nombrar, porque a veces no se nombran, ¿no? Y cuando las cosas no se nombran, a veces yo puedo tener la sensación de que algo está mal, pero no sé cómo se llama, no sé cómo decirlo. Y como no sé cómo decirlo, tampoco sé cómo atenderlo, ¿no? Cuando nombramos, también le damos un significado y a partir de ese significado podemos atender. Entonces, no sé, de pronto dentro de la práctica no es lo mismo ejercer la terapia o el ejercicio profesional sin la perspectiva de género que con la perspectiva de género. Cuando viene un hombre, precisamente te permites también, además de cuestionarte a ti mismo, también desde esa misma relación, promover una relación diferente. Cuando viene una mujer a la que también busca a lo mejor la atención, puede haber también una interacción totalmente distinta. En el ámbito educativo o profesional, permite también promover estas leyes, estos espacios donde precisamente dentro de las empresas puedan haber reglamentos más eficientes que atiendan la violencia, que las instituciones de verdad promuevan y tengan acceso a la justicia, por ejemplo, en el tema de mujeres, en fin. Entonces, en síntesis, para mí sería que los psicólogos y psicólogas podamos también integrar la perspectiva de género. Ok, pues de verdad les agradezco mucho esta aportación que están teniendo hoy y pues bueno, pues por toda esta información que también nos han compartido. Por favor, brevemente un mensajito que le puedan dar a la audiencia para despedirnos.
Bueno, yo hablo en particular del ámbito laboral. Si estás en un ámbito laboral donde veas este tipo de acciones, de ejercicio con respecto a la violencia, quiero que sepas que tienes formas de denunciar, también instituciones, puedes ir a la Secretaría de Trabajo y demás para abordar estos temas, ¿no? Ok, pues bueno, gracias psicólogo Julio, gracias psicóloga Astrid, gracias psicóloga Gloriela y pues bueno, gracias TVUJAT por el espacio proporcionado y a todos los que han hecho posible este programa y a usted, estimado teleauditorio, lo invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles 3 de diciembre en este su espacio en vivo, Psicologeando, con mucha información para continuar cultivando la salud mental en nuestra sociedad. Si estás interesado en saber más sobre algún tema en específico, no dudes en escribirnos en nuestra página de Facebook, Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Mi nombre es Valeria Arceo y me despido deseándoles mucha salud mental y felicidad. Nos vemos.